del hombre del alma. Amén. Quiero seguir hoy con eso. Le voy a hablar con el tópico la lucha de los creyentes del Espíritu. La gente que decide vivir por el Espíritu son personas que van a tener que luchar hasta que Cristo regrese, que van a tener que pelear hasta que Cristo regrese. Entonces es importante que usted entienda cómo pelear. Entonces vamos ahí al libro de Efesios 3, 14, 20. Dice así la palabra del Señor, la oración de Pedro pidiendo entendimiento, de Pablo pidiendo entendimiento. El libro de Efesios es un libro de guerra espiritual, es un libro de guerra. Y dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Diga conmigo: el nombre de mi familia lo hemos tomado de parte del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante. Dice: doblo las rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia que está en los cielos y que está en la tierra. O sea, levante su mano y diga: el apellido que yo llevo es importante porque lo tomé de Dios. ¿Está aquí? El nombre que llevamos, nuestra familia, el apellido, lo tomamos de Dios. Dile al que está al lado: no te vanaglories por el apellido que llevas, porque te lo dio Dios. Lo tomamos de Dios. Y dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Mire, esto es importante. Recuerde que ahora tenemos un hombre nuevo interior, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que el apóstol Pablo dice que él se arrodilla delante del Padre para que dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Qué busca Pablo? Ser fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Dónde busca la fortaleza? En el hombre interior, la mujer interior. O sea, usted tiene una mujer interior, usted tiene un hombre interior. Amén. ¿Cómo se llama ese hombre interior? Se llama Leticia, esa mujer interior. Carlos, ese hombre interior. Amén. ¿Cómo se llama la mujer interior? Nivia. Yo tengo una mujer interior, o sea que es el espíritu. Y dice que ese espíritu es fortalecido no con frijoles, no con arroz, no con carne, no con guacho. Es fortalecido con poder en el hombre interior por medio del Espíritu de Dios. ¿Está aquí? El hombre exterior, la mujer exterior se fortalece con el guacho, pero la interior con el Espíritu de Dios. Cuando usted tiene hambre y come, ¿cómo siente? Fuerza. Y cuando su espíritu está débil, usted tiene que aprender a comer para fortalecer su espíritu. Usted sabe que nuestro espíritu, hombre interior o mujer interior, también se debilita. Y para fortalecerlo, Pablo dice que él dobla las rodillas delante del Padre con poder para fortalecer por medio del Espíritu. O sea que el hablar en lenguas fortalece la mujer interior. Eso es lo que está diciendo, porque lo fortalezco con el Espíritu. O sea que cuando me siento débil espiritualmente, fortalezco con el Espíritu. Ese es el mecanismo que habla la Biblia. Y si no habla en lengua, bueno, usted ore a Dios pues en el idioma que habla. Pero de esa manera el hombre interior se fortalece de esa manera, no quejando ni murmurándose ni nada de la carne. Es solamente de esta manera que el hombre interior, la mujer interior se fortalece. Y es importante que ese hombre interior y esa mujer interior esté fortalecido, porque él sostiene su cuerpo, él sostiene la salvación, él sostiene el llamado, él sostiene la asignación. Amén.
Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Para qué se hace esto? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados, cimentados, o sea que Cristo vive en nuestro corazón, pero Él se puede ir, se puede mudar de casa. Si su hombre interior se debilita, Cristo se muda. Usted debe mantener la comunión con Jesús a través de la oración, de la palabra y de todo lo que Él manda, para que no sea debilitado en la mujer interior. Y dice, para que a fin de que seamos arraigados y cimentados en amor, amén, y seáis plenamente capaces. Diga conmigo, eso me da la capacidad de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, cuál es la voluntad de Dios. Cuando una persona no se fortalece en el espíritu, nunca puede conocer la voluntad de Dios. Y dice, seguimos, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, por medio de esta llenura o de este fortalecimiento, somos llenos de toda la plenitud de Dios. Diga conmigo, toda la plenitud de Dios. La Biblia dice en Colosenses que la plenitud de Dios habita en Cristo. O sea, cuando yo tengo comunión con Cristo, yo soy lleno de la plenitud de Dios. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Amén. ¿Qué quiere decir esta palabra? El apóstol Pablo está diciendo que para yo conocer la voluntad de Dios, tengo que tener comunión con Jesús. Para yo conocer la voluntad de Dios y llenarme de esa voluntad de Dios y ser fortalecido en el Espíritu y caminar en la voluntad de Dios, tengo que tener comunión con Cristo. Y la comunión es a través de la palabra, a través de la oración y a través de los santos también. Entonces, es importante tener comunión con Cristo, porque cuando usted deja de tener comunión con Cristo, usted deja de entender el plan de Dios para su vida. Voy a decirlo de nuevo. Cuando usted deja de tener comunión con Cristo, usted deja de entender el plan de Dios, la voluntad. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 18, para que seamos capaces de comprender. Nadie es capaz de comprender la voluntad de Dios, sus dimensiones, ni su anchura, ni su longitud, ni su altura, si no tiene comunión con Dios. Nadie la puede comprender. Por eso dice, para que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, el plan de Dios para tu vida, el plan de Dios para tu casa, el plan de Dios para tu familia, el plan de Dios para tu descendencia. Nadie puede comprenderlo si no tiene comunión con Cristo. Entonces esa es la importancia de tener comunión. Por eso muchos cristianos flaquean en el camino. Por eso muchos cristianos menguan, dejan la labor. Mucha gente abandona la labor porque no pueden comprender este asunto para qué es. Entonces, porque no tienen suficiente comunión. Entonces el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesos porque hay una guerra en Efesos, y él le explica a la iglesia de Efesos cuál es la guerra. A mí me gusta este libro porque es el libro donde el apóstol Pablo habla de que la iglesia es la que gobierna el ámbito espiritual. Usted sabía que quien gobierna el ámbito espiritual en la tierra es la iglesia. Amén. Es la iglesia, es la organización, como le llamen, la institución, con todos nosotros, gobierna el ámbito espiritual.
Y cuando vamos a Efesios, vamos a ir a Juan 6:3. Hay cosas que usted va a tener que entender. Juan 6:3 dice: el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Léalo conmigo, 1, 2, 3. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Esto es importante. Hay dos, usted ya sabe que tiene un alma y que tiene un espíritu. Todo lo que es del alma es de la carne. Lo que Jesús está diciendo aquí es que lo que da vida es el espíritu. O sea, que todo lo que está muerto en usted y en mí, lo único que le puede dar vida es el espíritu. Si usted está muerto, si su familia está muerta, si su hogar está muerto, si su negocio está quebrado, si sus finanzas están quebradas, si su cuerpo tiene enfermedad, si hay una crisis emocional en su vida, Jesús está diciendo que el único que da vida es el Espíritu. Dice aquí, todo lo que es de la carne, nada aprovecha. O sea que en la carne no hay éxito. En la carne no hay solución. En la carne no hay prosperidad. Todo lo que se hace en la carne está destinado a fracasar, aunque demore 20 años. ¿Y por qué le digo que aunque demore 20 años? Porque Saúl ya no tenía la presencia de Dios, el respaldo de Dios, y pasó 20 años siendo rey sin el respaldo de Dios. Pasó gobernando 20 años en desobediencia, pero llegó el día 20, el año 20, y murió él, y delante de él sus hijos, y delante de sus ojos y del pueblo los nietos y los bisnietos, que no quedó descendencia de Saúl en la tierra. Mas David, sin haber sido coronado rey, gobernó 20 años huyendo de Saúl. ¿Está aquí? O sea, lo que está diciendo Jesús es que todo lo que proviene de la carne, aunque aparente estar bien, tiene como destinado morir sin provecho, porque ni los nietos de Saúl pudieron aprovechar el reinado de él. Todos murieron. Es más, cuando descubrieron que quedaban 2 vivos, los mandaron a matar. Y eso es lo que está diciendo Jesús. El único que da vida eterna y permanece para siempre es el Espíritu. La carne para nada aprovecha. Y Jesús dice esto: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué dice Jesús? Diga conmigo, las palabras de Jesús son espíritu y son vida. O sea que usted puede ver una persona que se fue de la iglesia, que dejó de vivir en el espíritu y le está viendo bien, pareciera que estuviera prosperando, pero usted todavía no. Espere, y eso puede tomar años, como puede tomar días. ¿Por qué? Porque en la carne puede resistir y puede vivir en engaño, pero su destino es morir. Pero el espíritu no. Por eso usted y yo somos llamados a vivir por el espíritu y no por la carne. Entonces, por eso le puse la lucha de los creyentes del espíritu. ¿Por qué le puse este tópico? Porque dice Jesús, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Jesús dice, el espíritu quiere, pero la carne es débil. Lo que quiere decir es que hay una lucha, todos nosotros
todos, usted y yo, tenemos una lucha para vivir según el Espíritu. Vivir según el Espíritu tiene guerra que solo se puede vencer por toma de decisiones. Tiene guerra que solo se puede vencer por tomas de decisiones. Entonces, ¿cómo usted sabe que vive por el Espíritu? Por las decisiones que está tomando en su vida. Si son conforme a la palabra de Cristo, que son las que tienen vida. Nunca se le olvide que las palabras de Cristo tienen vida. Entonces, usted tiene que saber que el diablo no le hace guerra a los que viven conforme a la carne, sino los que intentan vivir conforme al Espíritu, porque ese pueblo quiere agradar a Dios, quiere amar a Dios, quiere gozarse con Dios y quiere obedecer a Dios. Así que vivir conforme al Espíritu tiene un precio grande. Y vivir conforme al Espíritu tiene un modelo de vida. ¿Eso no le gustó? Vivir, ¿sí le gustó? Vivir conforme al Espíritu tiene un modelo de vida. Y el apóstol Pablo dice a los Efesios que el poder, ¿dónde está? Vamos allá a Gálatas 17:24, antes de entrar a Efesios 6. El apóstol Pablo dice, porque el deseo de la carne son enemigos. La carne y el espíritu son enemigos. No pueden convivir. Están enemistados. Así que los dos no pueden convivir juntos en nosotros. Alguien tiene que seguir a alguien en mi cuerpo. ¿La carne está siguiendo al espíritu o el espíritu está siguiendo a la carne? Pero dice, vamos a leerlo todo, 1, 2, 3. Porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y el del espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué dice aquí? O sea, nadie me puede decir a mí que está viviendo por el Espíritu y está complaciendo la carne. Y nadie me puede decir a mí que vive para la carne y también complace el Espíritu. O eres carnal o eres espiritual. Pero no eres las dos. O estás en el Espíritu o estás en una vida carnal. Pero no las dos. Porque aquí la Biblia dice que ellos son enemigos, que se oponen entre sí. O sea que la carne no te va a dejar vivir en el Espíritu, pero el Espíritu va a pelear para que tú no vivas en la carne. Voy a decirlo de nuevo. O sea que tu carne está peleando para que tú no vivas en el Espíritu. Pero el Espíritu está peleando para que tú no vivas en la carne. Amén. Pero hay alguien que está peleando para que tú no vivas en una de las dos condiciones. Pero no puedes vivir en las dos. Eso es mentira. O eres uno. Ay, no, es que soy medio carnal. De día soy carnal y de noche soy espiritual. Como oro en la noche soy espiritual. Y me acordé al apóstol Saria, que nos parecemos al caballero de la noche, a Batman. No es que yo de noche soy espiritual porque oro toda la noche, pero en el día soy carnal. Eso no ocurre. O eres uno o eres el otro. Pero dice que estos se oponen. Hay una lucha interna. Diga conmigo, hay una lucha interna entre nosotros. Si usted cree que no, su guerra ahora es interna. Su pelea es con usted mismo, con su carne y con el espíritu. Y usted tiene que decidir a quién le va a hacer la guerra. Déjame ver quién le voy a hacer la guerra. Espérate, si Jesús dice que en el espíritu está la vida
y en la carne no hay vida, yo me voy a poner de acuerdo con Jesús. Jesús, me voy a poner de acuerdo con, y a partir de hoy le voy a hacer la guerra a la carne. Pero usted sabe que hay cristianos haciéndole la guerra al espíritu. Hay cristianos haciéndole la guerra al espíritu. Pero usted tiene que ponerse de acuerdo. Y si Jesús dice que en el espíritu está la vida, vamos a hacerle la guerra a la carne. Diga conmigo, vamos a hacerle la guerra a la carne. Todo lo que es de la carne, vamos a hacerle la guerra. Porque en el momento que usted se pone de acuerdo con la carne, usted se hace enemigo de Dios. Y es mejor que hace solo y amigo de Dios que ¿usted qué cree? Que en los tiempos de Elías, él se veía solo. Nadie lo quería. Pero Elías dijo, mejor me quedo solo que mal acompañado. ¿Comprende? Usted tiene que comprender que en el espíritu hay victoria. Y no puede, dígale, en el ámbito espiritual no puede haber doble vida. Y tampoco en el natural. Así que en el espiritual tampoco. O soy del espíritu o soy de la carne, porque ahí está la vida. Entonces, cuando usted y yo escogemos el espíritu, todo lo que emprendamos prospera. Todo lo que hagamos prospera. Todo lo que toquemos prospera. Cuando oramos eso, vamos a ver la vida en lo que oramos. Amén. Entonces el apóstol Pablo quería, en el libro de Efesios, donde había un lugar que había guerra, estaba enseñando acerca de la guerra. Y vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Yo lo quiero leer todo, pero voy paso a paso. La lucha de los creyentes llenos del Espíritu de Dios. Dice, el poder del guerrero, versículo 10, por lo demás, hermanos, versículo 10, amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, aquí vemos al apóstol Pablo en el mismo libro de Efesios, diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Le hago una pregunta, ¿usted sabe lo que es fortalecerse en el Señor y el poder de su fuerza? Se lo acabo de mostrar. La vida está en su palabra. Yo me fortalezco. La gente que se debilita y dice, ay, es que estoy cansado, ya no quiero trabajar más, es que estoy fatigado, es que ya estoy cansada de tanto trabajo en la iglesia, ay esto, ay lo otro, ay aquello, es que es mucho trabajo. Es que estoy cansada y cansada y cansada y cansada. Es porque se fortalece en todo menos en el poder de Dios. Yo le voy a hablar cosas hoy de peso. Y yo espero que usted aumente su fe hoy. Amén. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Dónde está la fuerza? La fuerza está en la vida. El muerto no puede pararse por sí solo. El muerto no puede ni cambiarse la ropa. Alguien tiene que irle a cambiar la ropa. El muerto no puede ponerse zapatos. Pero el que tiene la vida, tiene al Padre y tiene al Hijo. Y el que tiene vida, tiene fuerza. ¿Estás aquí? El que tiene vida, tiene fuerza. ¿Qué hay que conquistar hoy? Entonces esa fuerza viene de la vida de la palabra, del espíritu de la palabra. Y por eso Pablo dice, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es su palabra. Ahí viene nuestra fuerza, su palabra. Hay gente que dice, comienza, ay, los que esperan en el Señor recibirán nueva fuerza, y nunca reciben las nuevas fuerzas. Porque están esperando que las nuevas fuerzas sean automáticas. Pero no es automática, gente orando, Señor me va a dar nueva fuerza. Las fuerzas en el Señor no son automáticas porque usted las pida.
vienen de la palabra de Dios. Y vienen por vivir la palabra de Dios. Porque la palabra es espíritu, y cuando el espíritu viene, usted debe tener más fe, más deseo de orar, más deseo de obedecer, más deseo de interceder, más deseo de ayunar. Esa fuerza la produce el tener el espíritu de la palabra dentro de nosotros. Cuando yo obedezco la palabra, tengo el espíritu. Entonces tengo la fuerza para hacer, la fuerza para esto, la fuerza viene por la obediencia, amén. Entonces el apóstol Pablo le dice, fortalezcas en el poder de la fuerza. El versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque usted tiene que saber que el diablo te está acechando, y yo vine a librar tu vida de la muerte hoy. ¿Tú sabes por qué Dios predica? Para librarte de la muerte. Una vez estábamos en un evento. Mi hija tenía como 17 años. Mi hija Casey. Y ella estaba en una pequeña rebelión. Y la profeta se acercó, Amber Noguera, y le dijo, el Señor me envió a decirte que si no te arrepientes hoy mueres. Mi hija se quebrantó, lloró, porque la palabra viene para salvarte de la muerte, porque el diablo nos acecha para matarnos. Y mi hija se arrepintió, pasó adelante, y ella se fue y me dice, mamá, ¿y eso es así? Sí, te ibas a morir hoy, pero Dios te libró. Después traje un profeta a Palmira, y al final había una mujer que me hacía la vida imposible. Y el profeta se acercó, él no sabía nada, que ella me hacía la vida imposible. Y le dijo, mira, el Señor me dice que tú hoy tienes que pedirle perdón a la pastora, si no al salir de aquí te mueres. Y yo estaba allá, wow, ¿y quién le dijo a este? Usted tiene que aprender algo, que la palabra viene para librarnos de la muerte. Porque el diablo anda acechando, y eso es lo que dice Pablo. El diablo anda acechando para matarnos, pero la palabra viene para librarnos de la muerte. ¿Está aquí? Entonces, dice, y mi hija, yo les dije, así es, el diablo te estaba buscando. Dice, y así, mamá, ella estaba rebelde. Y le dije, ¿y entendiste? Me dijo, sí. Mi hija más nunca, y cambió. Y mi hija de ahí comenzó a buscar y a servirle al Señor, con sus luchas, pero ha buscado. Entonces la palabra, dice el apóstol Pablo, vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo nos acecha. Tú tienes que saber que aunque tú no lo veas, el diablo está acechándonos para destruirnos, pero el apóstol Pablo dice, vestíos de toda la armadura de Dios para estar firmes. O sea que cuando viene el acecho del diablo, el diablo no nos va a poder derribar, porque tenemos la armadura de Dios. Esa es la razón. Y dice, para que podáis firmes contra las acechanzas del diablo. Después dice el versículo 12, le está hablando aquí, y dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, dice la Escritura. Vamos a quedarnos ahí. Dice Pablo, porque nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Efesos. Está hablando a la organización de la iglesia, no a un individuo. Le está diciendo a la iglesia
que ella tiene lucha contra principados, potestades, gobernantes y huestas dice, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestas espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, ¿quién es la iglesia? La iglesia es la representante de Dios en la tierra. ¿Quién es la iglesia? Es la institución o la organización que usa Dios para manifestar el reino de Dios en un lugar, en una ciudad. ¿Quién es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo dice ahí mismo, en el 5:30, búscalo Ivanelli, dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. La iglesia es la que administra el poder del reino de Dios para manifestarse en la tierra, en una ciudad, en un país, en una nación. Es por medio de la iglesia que Dios usa para liberar familias, para liberar hombres, para liberar mujeres, para liberar niños. Es la iglesia quien usa, dice el apóstol Pablo, Dios, para liberar territorio, para conquistar negocios, para conquistar territorio, para conquistar cosas que antes no se había conquistado. El poder lo tiene la iglesia para liberar. No un individuo, el poder lo tiene la entidad que se llama iglesia. No una mujer, no un hombre, lo tiene la iglesia. Y nadie puede conquistar si no es por medio de la iglesia. Por eso quien pelea contra principados, contra potestades, contra gobernantes es la iglesia. Y cuando la iglesia se establece en una ciudad para pelear contra gobernantes, contra principados de una ciudad, y le dice, vengo en el nombre de Jesús, y vas a soltar esto, y vas a soltar la familia, y vas a soltar los hombres, y vas a soltar los hogares, y vas a soltar esto, y vas a soltar los territorios, y vas a soltar. No es una mujer, es la iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo, porque vamos a leerlo todos, 1, 2, 3, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dice el apóstol Pablo que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos juntos somos miembros del cuerpo de Cristo. De su hueso, de su carne y de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea que hasta de los huesos de Cristo somos parte. Somos uno solo, miembro. Usted es miembro, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Por eso ahí mismo en Efesios, Pablo le dice, por eso Cristo constituyó a su iglesia con apóstoles, con profetas, con evangelistas, con maestros, todos ellos juntos para edificar la iglesia bajo una estructura de gobierno. Diga conmigo, una estructura de gobierno. Lo que Jesús estaba diciendo, mi reino solo opera con una estructura de gobierno. Y ese gobierno está el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro. Mi reino opera con una estructura de gobierno. Lo que Jesús está diciendo, mi reino en la tierra se va a mover por 5 ministerios. Mi mano, mi puño, son los 5 ministerios. El apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista y el pastor. Ellos son el puño de Dios. Ellos son la mano que Elías vio cuando oraba para que lloviera. Cuando Elías oraba para que cayera lluvia en la tierra, él vio la mano, como una mano. Él vio los 5 ministerios.
Porque todo lo que Dios hace en la tierra, lo hace por su gobierno. Dios no hace nada en la tierra si no se mueve por su gobierno. Si tú entiendes esto, hoy te vuelves parte del cuerpo de Cristo. El reino de Dios solo opera por medio de un gobierno establecido por Cristo. Y ese gobierno es el que conquista territorio, es el que libera las almas, es el que sana a los enfermos. Ese gobierno es el que hace retroceder las tinieblas. Hace retroceder las tinieblas. O sea que si queremos hacer retroceder las tinieblas de un territorio, el gobierno de Dios tiene que hacerse presente. Usted tiene que entender esto. El gobierno tiene que, por eso dice la palabra, venga tu reino y hágase tu voluntad. La voluntad de Dios solo la puede traer el reino de Dios. Y el reino de Dios solo opera por una estructura de gobierno. Y por eso dice el apóstol Pablo, dice, porque ustedes no tienen lucha contra sangre ni carne, sino principados, potestades, gobernantes, huestas de maldad espiritual en las regiones celestes. Pero no se preocupe, porque para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Él vino a montar una estructura de gobierno, y esa estructura de gobierno va a hacer retroceder al gobierno de las tinieblas. Porque las tinieblas también es un gobierno. Las tinieblas no es un espíritu, es un gobierno. Y está bien organizado ese gobierno. Pero el reino de Jesucristo está mejor organizado. El reino de las tinieblas está organizado, pero el reino de Jesucristo está mejor organizado. Entonces tenemos dos reinos. No una persona peleando contra un reino, jamás. Es un reino peleando contra otro reino. Y la guerra que tenemos en la tierra es una guerra de reino. Es una guerra de reino. Por eso el diablo podrá tocar a una persona, pero no podrá tocar el reino. No podrá tocar el gobierno. Porque la Biblia dice que el gobierno de Dios es eterno. El reino de Cristo permanece para siempre. Por eso dice, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, como en la tierra. O sea que quien hace huir al diablo de tu casa, de tu vida, no es la pastora, es el reino de Dios. Pero el reino opera con una estructura de gobierno. Opera con una estructura de gobierno. Y vamos a ver qué dice ahora el versículo 13 al 17. O sea, el reino opera a través de brazos, de boca, de cabeza, de pierna. ¿Comprendes esto? El reino no llega solo. El reino necesita un cuerpo con una cabeza, con hombros, con brazos, con piernas, con pies, para que pueda echar fuera al diablo. ¿Está aquí? Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 13, por tanto tomad toda la armadura de Dios. Toma toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues, dice, vamos a ver cuál es la armadura de Dios, para poder hacer retroceder al diablo, al reino de las tinieblas. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Yo tengo que caminar con la verdad y Cristo es la verdad.
Esa es la armadura de Dios. Para hacer retroceder a las tinieblas de un lugar, yo tengo el cuerpo de Cristo, no yo como persona. El cuerpo de Cristo no puede andar viviendo juegavivos ni mentira. El cuerpo de Cristo tiene que caminar en la verdad. Deme un amén. Número 2, dice para que podáis resistir el día malo, el versículo 13, y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues, versículo 14, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos de la coraza de justicia. Para yo ser parte de los miembros del cuerpo de Cristo a nivel global, yo necesito vestirme con la coraza de justicia. Y yo le tengo noticia: la justicia no según usted, sino según Dios. Usted no puede caminar con la justicia según usted, sino la justicia según Dios. Y ya le voy a decir por qué. Y dice el versículo siguiente, dice, porque hay gente que le gusta armarse su propia justicia. No, es que esto es así. Entonces yo camino en esto porque esta es mi justicia. Nosotros caminamos, el cuerpo, la iglesia de Cristo tiene que caminar en la justicia de la verdad de la palabra, para echar fuera las tinieblas de nuestros territorios, de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia. Dice el versículo siguiente: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. A Dios no le importa si usted carga zapatillas Chanel, Marc Anthony. Eso es externo. Usted debe caminar porque los cielos y la tierra son testigos de con qué camina usted. Usted me puede ver mis zapatos Vélez, me los puede ver para que no se quede con las ganas de saber qué marca son. Son Vélez. Y usted me puede ver con mis Vélez, pero no se trata de los Vélez que cargo, se trata que estoy caminando con el evangelio de la paz. Porque hay gente preocupada qué zapato carga. ¿Qué zapato carga la pastora? Usted debe preocuparse qué zapato carga usted y cuál cargo yo, si tienen que ver con el evangelio de la paz. Porque esa es la armadura que te va a proteger y que te va a hacer miembro del cuerpo de Cristo para echar las tinieblas fuera. ¿Por qué? Porque el diablo está acechando tu vida. El diablo está acechando tu familia. El diablo está acechando a mis hijos. ¿Usted cree que no? Y no porque son hijos de pastores. No se coma ese cuento. Porque si usted mira, también acecha a los hijos de Marc Anthony. El diablo no tiene preferencia. Él acecha a todo el mundo. No el que le hace la guerra. Él acecha a todo mundo. Solo que a unos ya los tiene acechados y bajo su dominio. Y otros estamos peleando para que no. Así que no coma cuento que él no toca a los del mundo, si no vaya a ver cuántos también están muriendo en el mundo. Entonces dice: vístete de los zapatos del evangelio de la paz y sobre todo toma el escudo de la fe. Yo tengo que tener fe en la palabra, porque la fe es un escudo que apaga los dardos del enemigo, los dardos que el enemigo manda contra mí. Los dardos que el enemigo manda contra ti, los apaga la fe. Usted dice: no, eso que el enemigo me dijo es mentira, lo cancelo porque Dios dice esto. Cuando usted no es capaz de apagar las voces de su mente, es porque usted tiene un problema de fe.
Cuando usted no es, nadie va a ir a apagar las voces del diablo en su mente. Es su fe. Que usted le va a decir, diablo mentiroso, a mí Dios me dijo que Él está conmigo. Así que cuando a usted le dicen, te abandono y te dejo sola y ahora vas a estar sola, esa es una voz del diablo, apáguela. Usted no está solo, con usted está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y millares de ángeles. Usted no camina solo, usted no los ve, pero yo tengo unos tremendos ángeles con espada y lanza y jabalina cortando cabeza a los demonios. Y los tengo en la esquina de la propiedad. Y se los mando a mis hijos. Y a los territorios. Porque yo creo, mi fe dice que hay ángeles aunque yo no los vea. Guerreros de Dios que pelean la batalla. Pero eso es la fe. Yo mando los ángeles delante de mí. Abran camino a mis hijos, a mi familia, a la iglesia, al pueblo, a los nuevos. Porque no tenemos guerra, pero la fe te dice a ti cuál es el recurso de Dios para tu vida. Mande los ángeles. Yo mando los ángeles porque dice la Biblia que son consiervos nuestros. Que si me hicieron algún entierro en cualquier parte de la tierra que lleve mi nombre, que lo vayan a desenterrar y lo dejen sin efecto. Que apaguen todo hechizo, toda brujería. Porque nosotros no podemos saber. Nosotros no podemos hacerlo, pero los ángeles sí. Entonces dice el apóstol, pero eso es la fe. Yo necesito fe para pelear. Yo necesito fe para guerrear. Dice el apóstol Pablo, después dice, y tomad el yelmo de la salvación, el 17. El yelmo era un casco que usaban los soldados en la cabeza. Y ese casco los protegía de los dardos que el enemigo de fuego mandaba en su cabeza para matarlos. Y dice, toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es... ¿Cuál es el yelmo? La palabra. Usted debe tener la palabra en la mente. Su yelmo es tener la palabra en la mente. Por eso usted tiene que vaciar su mente de su voluntad y poner la voluntad de Dios. Porque cuando usted vacía la mente de su voluntad, usted la vacía y entonces ocupa su mente la palabra de Dios. Y usted camina por la palabra de Dios. ¿Qué dice que es el yelmo? Es la palabra de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios. Por eso yo tengo que vaciar. Nadie me va a vaciar la mente. Yo la tengo que vaciar. Porque Dios me dio una voluntad. Y yo tengo el poder para escoger y para decidir vaciar mi mente para llenarla de Dios. Y yo escojo vaciar mi mente para llenarla de Dios. Yo escojo vaciar mi vida para llenarla de Dios. Yo escojo vaciar mi corazón para llenarlo de Dios. Nadie puede obedecer a Dios si está lleno de sí mismo. Nadie puede obedecer a Dios si está lleno de sí mismo. Por eso la Biblia dice que si la semilla no cae a tierra y muere, no dará fruto. Entonces yo tengo que vaciarme para llenarme de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Eso es la armadura. Pastora, pero yo todas las mañanas me levanto y me pongo así, por fe, la armadura. Recuerdo cuando el rey David le fueron a poner la armadura de Saúl. ¿Se acuerdan? Y David comenzó a caminar con la armadura de Saúl y dijo, no puedo, esta no es mi medida. Quítenmela, porque esta armadura no es mi medida. Usted no puede ponerse la armadura de otra cosa que no sea la palabra dentro de usted. Eso le va a usted resistir en el día malo, porque el diablo anda acechando
para destruir y para derribar. Y usted tiene que aprender, aunque usted esté bien hoy, aunque usted no le falte nada hoy, usted tiene que saber que el enemigo está esperando que te quites la armadura para acechar. Yo puedo amanecer feliz cantando las mañanitas, contento, porque todo está bien. Pero igual tengo que llenarme de la palabra, porque el apóstol Pablo dice que hay un día malo en la tierra y que por eso yo tengo que aprender a vestirme de la armadura de Dios. Y tengo que llenarme de la palabra, pero no solo llenarme, sino vivirla y caminar con ella. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. En este mismo libro de Efesios, escuche y anote, présteme toda su atención, ordeno a su alma que me escuche, en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo le habló a esta gente de Efesios de la guerra espiritual, porque ellos estaban teniendo un problema de ataque y estaban teniendo una guerra. Y el apóstol Pablo por eso empieza en el Efesios 3 que vimos al principio, orando a Dios: dame entendimiento, dame plenitud para contestarle a estos efesios. ¿Qué es lo que le está pasando a ellos? Qué hermoso. Dame entendimiento, Padre. Doblo mis rodillas ante ti, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y te ruego que, como en Cristo habita la plenitud, dame entendimiento. ¿Qué le pasa a estos efesios? Y ahí mismo, en el versículo 4, Pablo se dio cuenta que ellos no entendían la estructura de gobierno con el infierno. Por eso en este libro es el único libro que usted ve que Pablo explica la estructura de gobierno. Pero Pablo detecta un problema dentro de la iglesia. Y es el problema que está destruyendo a la iglesia en todo el mundo hoy, que no puede avanzar. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 5:21, con esto voy a cerrar. Efesios 5:21 dice, léamelo todo el mundo léalo. El apóstol Pablo le dice la vida y la lucha del creyente lleno del Espíritu, la lucha del hombre interior. El apóstol Pablo comienza: no te embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. O sea, había un problema de gente que le gustaba tomar vino. Dice el apóstol, mejor sean llenos del Espíritu. Ese es su problema, le dice. Número 2, la forma en que se hablan entre ustedes. Hablen, le dice, entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones. Y número 3, denle gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo. Y cierra diciéndole esto. Yo quiero que usted me preste atención. Someteos unos a otros en el temor a Dios. Lo que está diciendo esta palabra es que nadie se puede someter a nadie si no hay temor de Dios. La palabra someteo, anote, o la palabra sujetar, significa en el griego obediencia, sometimiento, subordinación. Significa bajo o estar bajo. Estar bajo, diga conmigo, bajo. Sometido, sujeto, sumiso. Le voy a enseñar hoy un principio de autoridad. El apóstol Pablo dice, la guerra que tienen como iglesia es porque la pelea con el reino de las tinieblas no está en posición correcta.
Y el apóstol Pablo dice, someteos los unos. Todos los miembros del cuerpo de Cristo se tienen que someter unos a otros. Y ahorita vamos para allá. Pero Pablo dice que antes de someterlos los unos con los otros en la iglesia, hay una sujeción previa. El siguiente versículo, 22, dice Pablo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Anote, número 1. Una persona, escucha esto, el principio de gobierno de la iglesia para hacer retroceder las tinieblas y tomar territorio es bajo el poder de autoridad. Y tiene que ver con sometimiento. Pero el apóstol Pablo dice que previo a yo someterme al cuerpo de Cristo, tengo que tener una sujeción previa. Anote, las casadas, no dicen las mujeres, dicen las casadas. ¿Cuántas mujeres están casadas aquí? Amén. Dice, sujétense a sus mamás. Ah, no, perdón, es a sus maridos, es como comienza con M. ¿A quién se tienen que sujetar las casadas? ¿Qué le dije que es la palabra sujeción? Es estar bajo. Es estar bajo. Anote, ninguna persona no se puede sujetar al cuerpo de Cristo es porque su problema lo tiene en la casa. Cuando a una casada se le da una intrusión en el cuerpo de Cristo y no la puede ejecutar, es porque ella no está sujeta a su esposo. Ella está por encima de su marido en vez de estar debajo. Anótelo. Y enójese quien se quiera enojar. Y espéreme al final para liberarle a Jezabel. No estoy jugando. Usted se va a cansar de darle instrucciones a una casada en la iglesia y no las puede ejecutar porque ella no está por debajo de su marido. Por eso dice el apóstol Pablo, vamos a revisar. Esto es lo que hay que revisar en la iglesia. Porque es guerra contra el infierno. Yo no puedo sujetarme al cuerpo de Cristo si no estoy primero sujeta a mi marido. Por eso mi marido es la cabeza en la casa. Por eso yo honro a mi esposo. Yo lo honro. Ustedes son testigos, ¿verdad? Unos días de esto mi esposo, Carlos, yo le decía a mi esposo ayer, un día de esto mi esposo me dice, quiero que hagas unos chicharrones con un arrocito, y yo huyéndole a los chicharrones. Pero como yo estoy sujeta, y me dice, porque voy a invitar a Carlos y a Alberto con sus esposas. Y cuando estábamos ahí, yo no les he dicho esto, pero cuando estábamos ahí, el Señor me revela y me dice, analiza, hija, a todos los hombres que están en esta mesa. Esto es tu sujeción. Ellos son cabeza en sus casas. Ellos mantienen su casa. Ellos mantienen sus esposas. Ellos mantienen a sus hijos. Y las mujeres se sujetan a ellos. Amén. Gloria a Dios. Porque usted atrae lo que usted es. Usted atrae lo que usted es. ¿Comprende esto? Y ese día, esta enseñanza me la dio el Señor. Y yo decía, wow, estaba primera vez que estábamos los 6 así. Y ese día Dios me dijo, hoy, hija, hay algo que se cumple nuevo para ti en el cielo. Y yo dije, wow, usted atrae lo que es. Y usted no podrá obedecer la visión del reino
si usted no se sujeta a su marido. Usted puede echarme cuento. Yo hago todo lo que dice. Yo lo pongo en primer lugar. Yo lo honro. Y en el reino no se echa cuento, en el reino se demuestra el poder. Y el poder se demuestra por principio de autoridad que se llama sujeción. Respire profundo. Eche el enojo afuera. Que yo también me enojé. ¿Está aquí? Yo quiero que usted sepa que yo honro a Dios y a mi esposo. Yo quiero que usted nunca lo olvide. Yo honro a Dios y su palabra y a mi esposo. Y dice, las casadas se sujetaron. A ver, agárrese de su esposo si lo tiene al lado. Agárrate, Leticia. Me sujeto a ti. Y las mujeres van a decir, pues como yo, ¿y a quién se sujeta mi esposo? El principio de autoridad funciona de menor a mayor, no de mayor a menor. Hay gente que dice, cuando mi esposo se sujete, yo me sujeto. La autoridad es autoridad, la corrige Dios, no el menor. Acuérdense lo que le prediqué el domingo pasado, que el menor es bendecido por el mayor. Y el mayor no es el que tú escoges, es el que Dios escogió. Así que, ¿y a quién se sujeta el hombre? Bueno, ya le digo, ¿quiere que le diga? ¿A quién se tiene que sujetar el hombre? La Biblia dice que la cabeza del hombre es Cristo. El hombre se tiene que sujetar a Cristo en la casa, para poder pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, pastora? Que si el hombre en la casa está sujetado a la mujer, nunca se va a poder enganchar al cuerpo de Cristo. O sea que el hombre en la casa tiene que decirle, mira mi amor, yo te amo, pero yo tengo que sujetarme a Cristo, te guste o no, por el bienestar de todo. Y si el hombre no está convertido, míreme a mí, yo me sujeté a lo que Dios dijo y ahora mi esposo se está sujetando a Cristo. Yo quiero que entienda este principio. Pero el hombre que ya está en Cristo, su cabeza es Cristo, no la mujer. Cuando Dios me reveló esto, yo corrí y le dije a mi esposo, mi amor, tú eres la cabeza. Aunque yo no se lo tenía que decir. Él no necesitaba que yo se lo dijera, ¿verdad, Carlos? Mi esposo no necesitaba esa ayuda, pero lo hice yo a reconocerlo públicamente, como lo reconozco en el púlpito a mi apóstol Maldonado como mi autoridad espiritual, porque yo no juego con el gobierno de las tinieblas. Lo reconozco como mi autoridad espiritual y por eso, aunque a usted no le guste, la visión va porque va. El trabajo va porque va. A mí tampoco me gusta, pero él es mi autoridad y se hace lo que dice la visión. Porque yo me tengo que sujetar. Regresa al 21. Aunque mi esposo sea mi autoridad en la casa, pero una vez él se convierta en mi cabeza, mi autoridad, yo puedo venir al cuerpo de Cristo y someterme a él. ¿Qué es lo que necesitaba para las escuelas, para las clases? Ella me dijo, un manual, madre. Yo me someto. Porque yo no tengo problema de someter, porque en mi casa yo aprendí sometimiento. ¿Qué usted necesita? ¿Qué fue lo que usted me pidió que tenía que mejorar en la iglesia? Eso no me ofende, porque ya en mi casa yo aprendí sometimiento.
¿qué fue lo que usted me pidió que necesitaba a la pastora? Y yo me someto, lo vamos a arreglar, porque en mi casa yo me someto. La señal de que venga acá, caballero que está aquí, venga para acá. Viene una hermanita, no la veo, pero venga Ruth. Él es hombre macho, alfa, pero en la iglesia, allá en su casa, él es la cabeza y él se somete a Cristo. Dice él, porque yo no estoy allá. En mi casa mando yo. Vamos a ver si eso es verdad. ¿Quiere que se lo pruebe si eso es verdad? Viene la hermanita y le dice, oiga hermano Donny, yo necesito que usted venga tal día porque vamos a hacer tal trabajo. Y si él está, Cristo es su cabeza y él aprendió sujeción, él sabe que en la iglesia él se sujeta al cuerpo. Y él le dice, sí hermana Ruth, como usted diga. Pero si él no está sujeto, le dice, no puedo, lo hacemos después, yo le llamo cuando yo puedo. Gracias. Denle un aplauso a los dos. Por eso el apóstol Pablo, las casadas estén sujetas, cállense, no pregunten en la congregación nada, se les prohíbe a las mujeres aquí enseñarle a los maridos, pero no dijo a las pastoras, eso es un ministerio, porque las mujeres todas hablaban en la iglesia y le preguntaban a los maridos cosas, en la casa le preguntan lo que ustedes no entendieron aquí, porque la sujeción se aprende en la casa. La sujeción se aprende en la casa. Cuando yo vengo al cuerpo de Cristo, yo me someto al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque ya yo aprendí sujeción en las casas. Pero bueno, si usted no tuvo mamá y papá que le enseñara y un esposo que le enseñara, por eso en la iglesia hay madre espiritual. Es allí donde entra esa función, para enseñarle. ¿Comprende esto? Entonces, ¿a quién se sujeta el hombre en la casa? ¿En el hogar a quién? Viene la esposa y le dice, mi amor, tal cosa. Él tiene que pensar y meditar, ¿qué dice Cristo de eso? ¿Lo aprueba Jesús? ¿Qué dice Jesús de eso? Pero cuando el hombre viene a la iglesia, acá es el cuerpo de Cristo y todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Acá, por eso si usted tiene un problema de machista, allá su mujer se sujeta en la casa, pero en la iglesia se sujeta a Rosa, a Isabel, a quien le indiquen. No, yo llamo a la pastora a ver si ella qué dice. ¿Por qué? Porque no tienen sujeción en su casa. Allá usted en su casa no le puede decir, Espíritu, espérate, le voy a preguntar al Espíritu Santo si puedo obedecerte. Por eso, escúcheme lo que le voy a decir. Se pierde poder y autoridad. Yo no, pero usted sí. Porque mientras que yo me sujete a mi esposo y a mi autoridad espiritual, el diablo no nos puede ganar la batalla. Pero si usted cree que está jugando el juega vivo, hoy arrepiéntase porque el diablo está a punto de matarle. Porque eso no es relajo, no le agarre ventaja a eso. No juegue con eso. Porque a veces queremos jugar con esto. Y eso es peligroso. Escuche esto, la paciencia es para esperar las promesas de Dios, pero no para que tú camines en autoridad.
La obediencia a Dios debe ser inmediata cuando escucho la palabra. La paciencia, yo puedo vivir toda la vida esperando las promesas de Dios, yo no tengo problema. Pero yo no puedo esperarte toda la vida que tú quieras sujetarte para ser parte del cuerpo de Cristo. No puedo. Porque el diablo no está esperando que a ti te dé la gana de obedecer a Dios para que lo ataque. El diablo me va a atacar a mí contigo o sin ti. Él no está esperando que tú quieras obedecer para que tú me defiendas, o para que tú hagas empujar el reino, o para que tú seas defensor en el ámbito espiritual. Yo tengo que obedecer a Dios para defender mi casa hoy, no mañana. Yo tengo que obedecer a Dios para defender mis hijos, para orar, no para defenderlos. Yo no los defiendo, los defiende Dios, pero para orar para que Dios los defienda. Mis hijos están en la calle, están lejos. Yo no puedo estar allá para cuidarlos. Mi confianza está en Jehová. ¿Qué hacen las mujeres solteras, las que no están casadas? Ellas están felices. Ellas están felices y dicen: gracias, Señor, que me libraste de tener un hombre en la casa. Gracias, Señor. Ayer oré por una mujer de 71 años, amiga de mi abuela. Es que yo enviudé y me quiero casar. Yo le dije: vamos a orar. Vamos a orar. ¿Y cómo pidió usted? Le dije. Yo le pedí a Dios que mande un hombre que me acompañe. Yo: así no pida, porque de compañero, hasta pagándole bien. Vamos a orar. Señor, con temor de Dios, que te ame a ti, que ame la familia, que ame tu palabra. Mándale a esta mujer ese hombre que ella anhela, un hombre de Dios. ¿Comprende esto? Las solteras dirán: ay, Señor. Pues le tengo noticia. Dice la Biblia que las solteras tienen que vivir para el Señor. O sea que ahí no, el Señor no comparte nada con un matrimonio, así que para el Señor. Así que quite la excusa que no tengo tiempo, que no puedo, que esto, que lo otro. Usted 24 horas soltera. ¿Dónde está la soltera? Dele un aplauso a la soltera. Tiene que vivir para el Señor. O sea, ¿qué? Al Señor, sujetada a Cristo, sujetada al Espíritu Santo, sujetada a la palabra y sujetada a la pastora. O sea que su sujeción es mayor. Yo doy gloria a Dios por las casadas, porque el trabajo me ayudan a ser los esposos. Denle un aplauso a los esposos. ¿Sí? Entonces, dice, y todos somos miembros. Vamos, seguimos. 24, así que ahí mismo versículo de Efesios 5, 24. ¿Usted cree que el apóstol Pablo habló de la sujeción por gusto? Y antes de hablar de con quién era la guerra, lo que el apóstol Pablo está diciendo: así se va a la guerra. Dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, mire esto, diga conmigo, así también. Díganlo sin miedo. Yo estuviera soltera, yo quisiera decirle al Señor: eso debe ser una bendición, estar casado. ¿Usted sabe lo que es cuando usted sabe el poder que hay de autoridad en estar bajo autoridad? ¿Qué poder hay estar? Perdónenme las solteras, pero las casadas tenemos una unción de poder cuando estamos sujetas. Porque estamos sujetas al esposo, sujetas al apóstol, estamos protegidos, doble unción. Esa es la doble unción. Amén. Y dice así que como la iglesia está sujeta a Cristo,
¿A quién está sujeta la iglesia? Toda la iglesia tiene que estar sujeta a Cristo y a su palabra. Si una iglesia no está sujeta a Cristo, no puede hacer retroceder el reino de las tinieblas. No puede. ¿Qué quiere decir eso? Que para que la iglesia esté sujeta, los miembros de la iglesia, las mujeres tienen que estar sujetas a sus maridos. Y los hombres tienen que estar sujetos a Cristo. O sea que en su casa todo se hace como dice Cristo. Todo. Nos guste o no, todo. Si usted pone en riesgo algo de eso, usted corre peligro. Sus hijos corren peligro. No lo ponga en riesgo. ¿Y cómo yo sé? Haciendo un resumen, que yo estoy sujeta a mi esposo no es porque usted lo diga, es porque usted no tiene problema para sujetarse a la iglesia, ni a la pastora, ni al líder, ni al hermano, ni al maestro, ni al que abre la puerta. Una vez estábamos en un evento en Miami y un servidor de pasillos vino a decirle a alguien que andaba con nosotros que se iba a saltar la cerca que no. Y la persona hizo así para pegarle. Ese día yo dije, en las actitudes de la gente usted determina si ellos están sujetos o no en su casa. Y dice, así también, diga conmigo, así también. ¿Cuántos le están dando gracias al Espíritu de Dios? Dice, diga conmigo, así también. ¡Wow! Jesús está diciendo, la iglesia tiene el mismo modelo que el hogar. Qué bonito, ¿verdad? Así como la iglesia tiene que estar sujeta a su marido que se llama Cristo, así las casadas. Por esto se me han ido muchas mujeres de la iglesia, así que mire bien las mujeres que están hoy, ¿eh? Porque ellas no quieren perder el control. Pero no lo digo yo, lo dice Cristo. A mí también me dieron palo con eso. A mí me gustaba también. Y yo cedí. ¿Por qué cedí? Por amor a Cristo. ¿Y por qué cedí? Usted no escucha a la gente. Ay, que yo no oro y yo no intercedo, porque cuando yo comienzo a orar a mí se me levantan unos problemones. ¿Usted sabe por qué se le levantan los problemones? Porque usted está desajustada. ¿Usted sabe por qué se le levantan los líos y la persecución del diablo? Porque usted está desajustada. ¿Usted sabe por qué a usted se le levantan los asuntos? Porque está desajustada. Pero hay gente que literalmente me dice, yo comencé a interceder, pastor, y a hacer guerra contra el diablo como usted nos dijo, pero ¿qué viera después de eso? Se me levantó mi esposo, mi suegra, mi suegro, mi mamá, mi papá. Yo no quiero orar más. Y hay gente por ahí, cuidado con esa gente de algunas religiones que le va a decir a usted, no ore, no intercede, no haga, porque nadie se puede meter con el diablo. Eso es mentira. Las únicas que no se pueden meter con el diablo es la Jezabel, que le gusta mandar los maridos. Y yo le predico de esto porque yo era una. Y a mí se me levantaba, lloraba, intercedía. Y yo no entendía hasta llegué a creer lo que decían las otras religiones. Había gente por ahí que te decía, no ore, no interceda, no hagas esto, eso es mentira, eso es lo otro, porque el diablo te persigue. Una casa dividida, dice Jesús, no permanece. La única manera que el diablo nos persiga es que yo trate de echarlo fuera cuando yo pertenezco a su bando.
Pero cuando usted y yo estamos sujetos a Cristo, a la palabra, usted plena seguridad echa fuera al enemigo. ¿Y qué pasa? Nada va a pasar. Usted va a ver el respaldo de Dios, va a ver la paz de Dios, pero sujétese. ¿Dónde están las mujeres que Dios ha hecho esos milagros aquí en la casa? Gloria a Dios, amén. Y después dice, maridos, jamás a sus mujeres. La instrucción al marido, ame a su esposa. Si usted no la ama y la trata como vaso frágil, pone en peligro la guerra espiritual, pone en riesgo el unirse al cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo está el poder para hacer retroceder las tinieblas. Maridos tienen que amar a las esposas, amarlas, no obedecerlas, amarla. Oiga, yo le voy a decir algo, yo no tengo problema obedecer a mi esposa. Yo estoy tan feliz porque él me ama, que a mí no me importa obedecerle, porque él me ama. Porque cuando usted obedece a Cristo, todo cambia. Todo cambia. Y no porque, pero pastora, yo no escucho a su esposo decirle que la ama. ¿Usted por qué tiene que escuchar eso? Para mí, no para usted. Amén. El hombre tiene que amar a la mujer porque pone en peligro el ser parte del miembro del cuerpo de Cristo. Y dice a los hijos, ¿dónde están los hijos aquí jóvenes que viven con mamá y papá? Levánteme la mano. ¿Dónde están los hijos? Una nada más aquí. Todos los demás viven solos, independientes. Ya se fueron de la casa. Yo veo muchos jóvenes aquí. Miren, Nilo alzó la mano allá. Amén. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Efesios 6:1. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque eso es justo para Dios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo en el Señor. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer honra. Respeto. Háblele con respeto. No le refute. Háblele con respeto. Aunque esté equivocado, respete. No vaya, usted está equivocado, papá, mamá. No. Respete, escuche. Respete, escuche. Por eso, jóvenes que vienen a la iglesia y quieren ser parte del cuerpo de Cristo para hacer retroceder las tinieblas, honren a sus padres en sus casas. Por eso vienen a la iglesia. Y después van hablando peste de la iglesia, pero es que si hablan mal de su padre y de su madre, ¿cómo no van a hablar mal del pastor? Por eso el apóstol Pablo dice, todo el problema está en la casa. Entonces, a veces como iglesia tenemos que corregir los problemas de la casa primero para poder insertarlos en el cuerpo de Cristo, para poder que sean gobierno. Jóvenes que vienen al Señor, Dios los trae para servirle y ser parte del cuerpo de Cristo. Pero si usted deshonra a su papá, usted vive con su papá y su mamá y usted los deshonra, le alza la voz, usted le refuta, usted le pelea, si usted vive con su papá. Pero si usted no vive con su papá, cuidado con estar obedeciendo al papá más que al marido, ¿eh? Ahí hay un diseño medio raro. Dice, y le voy a decir cuál, el jezabélico, porque a Jezabel ella hacía todo lo que decía su papá. ¿Y quién era el papá de Jezabel? ¿Quién se acuerda? Dilo. Baal, el dios Acera. Y Jezabel hacía todo lo que hacía su papá, porque ella nunca permitió que Acab adorara a Jehová. Entonces, la señal que Jezabel está metida
es que el diseño que predomina es el de papá. Y el papá de ella era Baal. Es un modelo que no es de Dios. ¿Comprende esto? El peligro de esto. ¿Y eso qué hace? Que usted no sea efectivo en el cuerpo de Cristo. Que usted no pueda operar en el poder de Jesucristo. Que usted no pueda operar en el poder de la palabra. ¿Cuántos tienen hermanos mayores? Mujeres como Ruth que vive sola. Voy a poner a Ruth de ejemplo. Cristel es mayor que tú. Ella es la mayor. Bueno, hermano, la Biblia dice que el menor se sujeta al mayor. Pero Dios no dejó a nadie sin sujeción. Pastor, es que yo no tengo a quien sujetarme. Busque un hermano y sujétese. Yo tengo suficiente con mi esposo. Pero cuando veo a mi hermana mayor, la respeto y la honro. Eso es sujeción. La respeto y la honro. ¿Por qué? Porque la Biblia a todos ellos los establece como autoridad. Si usted quiere experimentar el poder de Dios haciendo retroceder las tinieblas, sujétese. La sujeción, sumiso, dice Jesús, sean mansos y humildes como yo. La sujeción te da victoria. Si usted está aquí es porque usted es capaz, usted tiene un potencial de Dios, usted tiene un propósito de Dios. Dios lo llamó a grandes cosas, Dios lo llamó a conquistar el mundo, Dios lo llamó a predicar la palabra. Usted está destinado a la victoria, usted está destinado al triunfo, usted está destinado a prosperar. Usted es luz, dice la Biblia, usted es luz en el mundo, usted no es tiniebla. A mí la Biblia me dice que usted, la luz prevalece sobre las tinieblas. Pastor, ¿y por qué yo no prevalezco? Porque usted tiene un problema de sujeción. Y cuando usted no se sujeta, usted pertenece a otro reino. Y un reino dividido. Es que hay gente que le gusta el reino de Dios, pero le gusta más trabajar para el otro reino. Yo lo dije. La gente viene y escucha la palabra, pero quiere aplicarla para el reino de las tinieblas. Entonces están divididos. Entonces no funciona así. Amén. No funciona así. Dice Efesios, ya lo dije, el 24, el 6.1, ya lo dije, el 6.5. Mire, para los que son esclavos, siervos, servidores, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. No importa si es negro, si es blanco, si es fulo, si es gringo, si es rubio, si es indio, pero si usted es esclavo, servidor de alguien, sea siervo de esa persona. La bendición suya no está en que él sea gringo, europeo o ruso o chino. La bendición está en la posición que ocupa. La bendición está en la posición que ocupa, no en la cuenta de banco, no en el dinero, no está en el apellido, no está en el negocio, no, la bendición está en la posición de autoridad que Dios le estableció. Está aquí. Entonces, escuche esto. Cuando hay guerra, Joel 3, 9, 10. ¿Por qué usted tiene que estar enfocado en esto? Porque la iglesia está en guerra, la familia está en guerra, los hijos están pasando guerra, hay guerra en el mundo. Y cuando hay guerra, ¿a quién necesita Dios? A los guerreros. Dice Joel 3, 9, 10. El libro de Joel habla de los últimos tiempos. Es un libro que habla, escucha esto, Israel fue azotado en los tiempos que escribe el profeta Joel por una langosta. Y una langosta en la Biblia, cuando usted lo lee, representa un ejército humano. O sea que un ejército humano, ya sea ruso, chino, ucraniano, israelí, vino contra la nación de Israel
y los arrasó, le destruyó toda la cosecha. Un ejército humano arrasó con toda la cosecha. Y Dios, el profeta Joel habla al pueblo y proclama arrepentimiento. Cuando hay guerra, Dios siempre llama al arrepentimiento. Cuando hay un problema en tu casa, Dios siempre te va a llamar al arrepentimiento. Cuando hay un problema en la nación, Dios siempre va a llamar a la nación al arrepentimiento. Cuando hay un problema en la iglesia, Dios va a llamar a la iglesia al arrepentimiento. O sea, lo que Dios está diciendo, arrepentíos, arrepentíos, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. O sea, cuando nosotros estamos en guerra, algo está saliendo mal, una batalla la estamos perdiendo, es señal de que hay que arrepentirse de algo. Y Joel, esto siempre, si usted tiene un problema, hay que arrepentirse de algo. A mí no me diga que eso está pasando por gusto. De algo hay que arrepentirse. Algo no está bien, algo está torcido. Entonces Dios dice, arrepentíos, arrepentíos, para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. O sea que en este tiempo de guerra que vivimos, tenemos que entrar en arrepentimiento. ¿De qué? De vivir a nuestra manera. Entonces el profeta Joel comienza a decirle al pueblo, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, hay guerra. ¿Usted qué cree? Que la cosecha se recoge con gratitud a la gente. La cosecha se tiene que tomar con guerra. Las almas hay que arrebatarlas con guerra. Es más, hay gente que hoy para llevar pan a su casa tiene que ir a matar a alguien. Hay gente que para llevar pan a su casa, al comedor, tiene que robarle a alguien. Hay gente que para pagar las cuentas tiene que robarle a alguien. Ellos están peleando y haciendo guerra por hacer lo que ellos creen que tienen que hacer. O sea, porque hay guerra. ¿Y qué dice el profeta? Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Hay guerra, hay guerra, hay guerra, hay guerra. Despertar, porque Panamá entró en guerra. Y dice, despertar. ¿Y a quién despertó? A los valientes. ¿A quién mandó a llamar? A los valientes, porque hay que ser valiente para dejar de mandar, aunque tengas la razón. Dios sabe que tenemos la razón, que hay injusticia y que yo tengo la razón y que lo justo y lo correcto es que yo mande en mi casa. Y yo le puedo dar todas las excusas, lo sustento, y si voy delante de la jueza, yo gano, yo mando en mi casa. Pero está diciendo Dios, las armas de mi milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Espérate, Dios, ¿qué me estás diciendo? Me estás pidiendo que yo negocie mi actitud de mando para yo pelear una batalla. Ah, espérate, eso me interesa. O sea, yo tengo que perder para ganar. En el reino yo tengo que perder, pero hay gente que no quiere perder, quiere ganar en la iglesia, quiere ganar en la casa, quiere ganar en todos lados, en la política, en el negocio, aquí, pero está en el juega vivo para ganar para todos lados y cree que es más vivo que el Espíritu Santo. Pero el resultado me dice que estás en problemas. Porque el resultado, el fruto, determina qué clase de árbol eres. Tu fruto me dice a mí
que eres un árbol genuino del reino de Dios y que no tienes mezcla. El fruto que da me dice que estás glorificando a Cristo, que estás muriendo para dar fruto. Espérate, ¿y qué dice el Señor? ¡Valiente! ¡Esforzado! Hay que ser valiente. Hay que ser esforzado. Y la noticia es que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Así que mejor es ser valiente ya. Porque los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Dice, vengan todos los hombres de guerra. Párense las mujeres de guerra. ¿Cómo le gusta al pueblo de Dios pararse? Yo soy la mujer de guerra. Y ellas creen que porque tienen al marido bajo dominio en la casa, ellas califican para la guerra. Porque confunden. El Señor dice, vengan todas las mujeres, hombres, mujeres de guerra. ¿Quiénes son hombres y mujeres de guerra? Son hombres y mujeres sujetos a autoridad. Son hombres y mujeres que saben el poder de la sujeción. Esa es la gente de guerra en el reino de Dios. La gente de guerra en el reino de Dios es el hijo que sabe sujetarse al padre en su casa. Y te vengo a dar una razón hoy para que comiences a respetar a tu papá en casa, a tu mamá en casa, a tu esposo en casa. Te vengo a dar una razón. Y la razón es que el reino sonó la trompeta para que se levanten los hombres y las mujeres de guerra. Pero no hagas bulla, no hagas bulla, no hagas bulla, no hagas bulla si no eres de guerra. ¿Estás aquí? Porque usted tiene que hacer retroceder al reino de las tinieblas de su casa, de su vida. Tiene que echarlo fuera. Y decirle, mira, te vas de aquí. ¿Estás aquí? El que sigue dice, forjad espada de vuestros asadones. Esto me gusta, porque en ese tiempo los hombres de Israel eran agricultores. Ellos no eran flecheros, ni arqueros, ni soldados de armas. Porque no confundas una preparación específica para una guerra. En el reino de Dios, Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígame. Dice, ¿usted es capaz de negarse? Su voluntad, su deseo, su vida, su corazón. ¿Usted es capaz de negarse lo que usted quiere vivir? ¿Usted es capaz? Para formar parte del ejército de Jesús de estos tiempos, donde que hay que pararse y decirle al infierno, mira, sueltas mis territorios. Qué hermoso, sueltas mis territorios, te vas, no los tocas. Y dice, lanzas de vuestras hoces. Es lo que usan para virar el producto. Y dice, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos le dicen al Espíritu Santo, eso me cuesta? Pero yo, Espíritu Santo, lo voy a hacer. Me voy a sujetar a ese esposo que me diste. Me voy a sujetar a mi papá, a mi mamá si vives con ellos. Me voy a sujetar. La soltera, al Señor y a mi pastor y a mi líder también. Si su líder le llama y le dice, aquí hay que está a las 4:30 de la mañana, dígale, sí, mi comandante, estaré listo a las 4.
¿Y por qué? Si la oración comienza a las 4:30. ¿Comprende? Si su esposo le dice, le manda a lavar el carro siempre, y esta vez le dice, no, esta vez lo vas a lavar tú. Mi amor, pero si yo soy una reina en el Señor, soy tu corona. A usted les pueden estar probando autoridad. Dios va a probar autoridad. Y si usted la evade la respuesta, perdió autoridad, rango en el mundo espiritual. Potestades, principados, gobernantes y huestes de maldad espiritual. Por eso ni los espíritus inmundos le respetan a usted. Jesús llegaba y lo respetaban los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos son los que están en este nivel de atmósfera, no en el cielo, abajo. Por eso ni ellos te respetan. Una señal de mi nivel de autoridad es que a mí me comienzan a respetar los que no me respetaban. Los espíritus se sujetan. Por eso los discípulos llegaron, maestro, hasta los espíritus se sujetan. Y voy a cerrar con esta revelación que me dio el Señor llegando aquí. Me dijo, hija, ¿por qué Ananías murió? Por mentirle al Espíritu Santo con los diezmos. Perdón, ¿por qué Zafira murió? Si ella se sujetó a su marido y hizo lo que el marido dijo. ¿Por qué Zafira murió si ella tenía que sujetarse a su esposo? Y si su esposo decidió engañar al Espíritu Santo y dar diezmo la cantidad de lo que no era, ¿por qué murió Zafira si ella simplemente estaba sujeta a su marido? Esta pregunta me la hicieron, no de Zafira y Ananías, sino que, ¿y en qué me tengo que sujetar a mi marido? La Biblia dice en todo. Y el Espíritu Santo me dijo, ¿tú sabes por qué murió Zafira? Porque la idea fue de ella. Ella fue la que tenía la idea de que reportaran menos diezmos. Y el bobo de Ananías cayó. Fue lo mismo, me dijo, fue lo mismo que le pasó a Abraham. Abraham fue el que le dijo, perdón, Sara fue lo que le dijo a Abraham que como la promesa no llegaba, que se acostara con Agar. Y mire la guerra que hay hoy. ¿Usted cree que con sus errores no traen consecuencias? Sí, siempre. Las consecuencias de nuestra desobediencia siempre marcará nuestras generaciones. Hoy hay una guerra por esa desobediencia. ¿Y quién más en la Biblia? Adán y Eva, Sarai y Abraham, Zafira y Ananías. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué las mujeres siempre se inventan esas cosas? Y me dijo, por eso las mandé a sujetarse a los maridos. Pero por eso todo el mundo se tiene que sujetar. Los hombres también inventan, pero nos mandó a estar sujetas. Así que si a usted no le gusta la sujeción, el problema de eso es que usted se va a inventar reglas que no son de Dios, se va a inventar estrategias que son del diablo, que lo que van a hacer es ponerlo a usted bajo el dominio del reino de las tinieblas. Lo va a poner bajo el dominio del reino. ¿Quién metió a Acab y a Israel en tremendo lío? Jezabel, la mujer. Por eso el hombre tiene que aprender a obedecer y a escuchar la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo. Tiene que aprender a escuchar la voz y la mujer, claro, por supuesto, es mejor dos que uno. Si la mujer escucha la voz del Espíritu Santo, no hará tantas metidas de pata.
pero tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo también. Ahora, todo eso que usted y yo vivimos en nuestra casa es el problema que manifestamos en el cuerpo de Cristo. Así que, ¿qué tengo que hacer yo para ser parte del cuerpo de Cristo, para hacer avanzar el reino de Dios en la tierra? ¿Qué tengo que hacer yo? Arreglar mi sujeción a la autoridad establecida por Dios en mi vida personal. Digo esto porque para unas mujeres el hombre, para otros los chicos es los padres. Y para las mujeres viudas o solteras, pues soy yo y su hermano mayor. Pero aquí nadie queda sujeto a nadie. Y si el hombre no tiene su papá, está su mamá, vaya y sujétese a su mamá. Porque entre más sujeción usted aprenda a practicar en la vida, ¿usted sabe para qué es la sujeción? Para que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Cuando el Espíritu Santo le dice, haga esto, usted no va a dudar, lo va a hacer porque usted aprendió a escuchar una voz de autoridad. Pero cuando usted no tiene sujeción, usted no puede escuchar ni la voz del Espíritu Santo y usted no tiene efectividad. ¿Usted sabe por qué murió Ananías y Zafira? ¿Usted quiere saber por qué? Porque cuando tú perteneces al cuerpo de Cristo, el que conquista es el cuerpo de Cristo. Y los diezmos es la retribución de esa conquista. Por eso dice que Abraham vino de pelear una guerra y diezmó el botín de todo. Porque lo que tú y yo conseguimos en el Señor, no lo conseguimos nosotros, lo conseguimos como cuerpo de Cristo. Por eso murió Él. Porque Él dio. Ellos dieron lo que querían dar, pero ellos tenían que dar, porque ese es el pacto de Dios con la finanza. El impuesto del reino, la retribución del reino, son los diezmos, porque lo que conseguimos usted y yo fue por medio del cuerpo de Cristo. Yo no hubiera podido estar aquí predicando ni teniendo una iglesia si no fuera por el cuerpo de Cristo.